La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 10, párrafos 30 al 42. Explicación de la narración del Monte de los Olivos respecto a la supuesta debilidad de Cristo. Número 30. Pero tal vez pienses que él tuvo temor al punto de orar que la copa fuera removida de él. Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Quita de mí esta copa. Marcos 14:36. Para hacer el argumento corto, ¿no acaso podías haber refutado por ti mismo esta bajeza de impiedad al imponer tus propios significados a las palabras? Guarda la espada, la copa que el Padre me dio, ¿no la he de beber? Juan 18:11. ¿Podía el temor inducirlo a orar para remover de él lo que quería cumplir en su celo por el plan divino? Decir que se sobrecogió por el sufrimiento que deseaba es inconsistente. Tú permites que él sufra voluntariamente. ¿No sería más reverente confesar que tú has mal entendido este pasaje que apurarse a blasfemar diciendo que él oró para escapar el sufrimiento, aunque declaras que sufrió voluntariamente? Número 31. Sin embargo, te armarás también de contención irreverente con las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34, Mateo 27:46. Tal vez pienses que después de la cruz, la ayuda del Padre se retiró de él y por eso clama que no sea dejado solo en su debilidad. Pero si miras con desdén o debilidad la cruz de Cristo como una desgracia, deberías recordar sus palabras. De cierto les digo, de aquí en adelante ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26:64, Mateo 16:27. Número 32. Dime dónde puedes encontrar temor en su pasión, dónde encuentras debilidad o dolor. Ustedes incrédulos dicen que él temió, pero al contrario, él proclamó con sus propios labios su deseo de sufrir. Ustedes mantienen que él era débil. Al contrario, él reveló su poder cuando sus perseguidores cayeron con temor y temieron al mirarle. Ustedes arguyen que él sintió dolor por las heridas de su carne. Al contrario, él mostró cuando restauró la oreja que aunque él era carne, él no sintió el dolor de las heridas en la carne. La mano que tocó la oreja pertenecía a su cuerpo. Sin embargo, esa mano creó una oreja de una herida. ¿Cómo se puede decir que esa mano estaba sujeta a debilidad? Número 33. Ustedes dicen que la cruz fue un deshonor para él. Sin embargo, es por causa de la cruz que ahora podemos ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de la majestad, y que él nació del vientre de la Virgen, ha regresado a su majestad en las nubes del cielo. Tu irreverencia te ciega respecto a las relaciones naturales de causa y efecto. Este espíritu de impiedad del cual estás lleno no solo retira de ti el entender el misterio de la fe, sino que también la confusión de esta herejía te arrastra más debajo de la inteligencia humana. Ella se para contra la razón que cualquier cosa que tememos también la evitamos, que una naturaleza débil expresa de terror por su misma fragilidad, que cualquier cosa que sienta dolor posee una naturaleza que responde al dolor, que cualquier cosa que deshonre es siempre una degradación. ¿En cuál principio razonable entonces crees que nuestro Señor Jesucristo temió a lo que quería ir voluntariamente? ¿O temió el bravo, pero tembló con debilidad? ¿O paró el dolor de las heridas, pero sintió dolor propio? ¿O fue deshonrado por la degradación de la cruz, pero por ella se ha sentado a la derecha de Dios en las alturas y regresado a su reino? Número 34. Pero quizás pienses que tu impiedad todavía tiene alguna oportunidad para ver en sus palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Una prueba que él temía descender a las partes más bajas de la tierra o incluso la necesidad de la muerte. Pero cuando lees estas palabras y no puedes entenderlas, ¿no sería mejor no decir nada u orar devotamente para recibir el significado que desviarte enojado con aserciones descaradas para no percibir la verdad?
¿Puedes creer que él temía las profundidades del abismo, las flamas o el foso del castigo cuando escuchas sus palabras al ladrón en la cruz? De cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tal naturaleza con tal poder no puede ser confinado a los poderes de las regiones inferiores ni estar sujeto al temor de él. Cuando él descendió al Hades, nunca estuvo ausente del paraíso, así como hombre estaba siempre en el cielo cuando predicó en la tierra como hijo de hombre. Así, nunca estuvo ausente del paraíso, sino que prometió a sus mártires un hogar allá y les dio la paz perfecta. El temor corporal no puede tocar al que alcanzó las profundidades del Hades, sino que por el poder de su naturaleza está presente en todas las cosas, en todo lugar. Nada puede el abismo del infierno y los terrores de la muerte poseer la naturaleza que rige el mundo. Su poder espiritual no tiene ataduras. Está seguro respecto a la belleza del paraíso, pues el Señor que ha descendido al Hades también está en el paraíso. Separa una parte, si puedes, de su naturaleza indivisible, la cual no sufrió ningún castigo. Envía una parte al Hades para sufrir dolor y la otra déjala en el paraíso para que reine, porque el ladrón dice: recuérdame cuando vengas en tu reino. ¿Supones que escuchó gemidos cuando los clavos atravesaron las manos de nuestro Señor y eso le provocó a decir esta sagrada confesión al haber aprendido del reino de Cristo desde su cuerpo débil y golpeado? Le ruega que Cristo lo recuerde cuando venga en su reino, cuando tú dices que Cristo sufrió cuando colgaba en la cruz. El Señor le promete así: hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú pondrás a Cristo en el Hades, temeroso de ese sufrimiento. Tu fe tiene la expectación opuesta. El ladrón confesó a Cristo en su reino mientras colgaba de la cruz, y le fue concedido el paraíso desde la misma cruz. Tú que impones a Cristo el dolor del sufrimiento y el temor de la muerte, fallarás en llegar al paraíso y a su reino. Número 35. Hemos visto el poder que tienen las palabras y los actos de Cristo. Hemos probado claramente que su cuerpo no tuvo debilidades en un cuerpo natural, porque su poder expulsó las debilidades corporales de tal manera que cuando sufrió el sufrimiento golpeó el cuerpo, pero no infligió en él ningún dolor. Aunque la forma de nuestro cuerpo estaba en el Señor, sin embargo, por la virtud de su origen, no estaba en el cuerpo de nuestras debilidades e imperfecciones. Fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen, la cual realizó el oficio de su sexo sin recibir de ningún hombre la semilla de la concepción. Ella dio a luz un cuerpo, pero ese cuerpo fue concebido del Espíritu Santo, un cuerpo poseyendo realidad inherente, pero sin las debilidades de esa naturaleza. Ese cuerpo era verdadero cuerpo, porque nació de la Virgen, pero no estaba afectado por alguna debilidad de nuestros cuerpos, porque tuvo una concepción espiritual. Número 36. Pero incluso ahora hemos probado cuál fe era la del apóstol. Los herejes presentan este texto para proseguir en su herejía. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Mateo 26:38, Marcos 14:34. Estas palabras, dicen ellos, prueban que él era consciente de las debilidades humanas, por lo cual se angustió. Ahora, primero, apelo a la inteligencia común. ¿Qué significamos por angustiado hasta la muerte? No puede significar la misma cosa que estar angustiado por causa de la muerte, porque donde hay lamento por causa de la muerte, está la muerte, que es la causa de la angustia. Pero una angustia hasta la muerte implica que la muerte es el final, no la causa de la angustia. Sí, entonces él estaba angustiado hasta la muerte, no por causa de la muerte. Debemos preguntar de dónde vino esa tristeza. Él estaba angustiado hasta la muerte, no por algún tiempo o por algún periodo que la ignorancia humana no podía determinar, sino hasta la muerte. Su angustia causada por su muerte fue removida por la misma muerte. Número 37. ¿Cuál fue la causa de su tristeza? Veamos qué precede y sigue a esta confesión de angustia. Pues en la cena de la Pascua, nuestro Señor dio el significado completo del misterio de la pasión, el cual es nuestra fe.
Después de haber dicho que ellos se escandalizarían por su causa, Mateo 26:31, Marcos 14:27 y Juan 16:32, les prometió que iría delante de ellos a Galilea, Mateo 26:32, Marcos 14:28. Pedro protestó que, aunque todos se escandalizaran de él, él permanecería fiel sin escandalizarse, Mateo 26:33. Pero el Señor, sabiendo por su naturaleza divina lo que iba a suceder, respondió que Pedro lo iba a negar 3 veces para que aprendiéramos desde Pedro cómo los otros estaban ofendidos. Pues Pedro pasó por tal tribulación hacia la fe por esta negación triple. Después de eso, tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, los primeros 2 mártires, y a Juan, el ser fortalecidos por la proclamación del Evangelio, y declaró que estaba angustiado hasta la muerte. Entonces salió primero y oró diciendo: Padre, si es posible, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39, Marcos 14:36, Lucas 22:42. Oró que la copa pasara de él cuando estaba ciertamente delante de él, porque estaba cumpliéndose el derramamiento de su sangre del nuevo pacto por los pecados de muchos. No ora que no esté con él, sino que pase de él. Entonces ora que su voluntad no sea hecha y quiere que lo que desea no le sea concedido, pues dice: no se haga mi voluntad sino la tuya, dando a entender que la remoción de la copa se refiere a su comunión con la ansiedad humana, pero asociándose con el decreto de la voluntad que comparte inseparablemente con el Padre. Para mostrar que no ora por sí mismo ni que no busca una condición para lo que desea, él hace un preámbulo a toda su petición con estas palabras: Padre, si es posible. ¿Hay algo para el Padre cuya posibilidad sea incierta? Pero si nada es imposible para el Padre, entonces podemos ver sobre qué depende la condición: si es posible. Porque esta oración es seguida inmediatamente por las palabras: y vino a sus discípulos y los encontró durmiendo, y dijo a Pedro: ¿no han podido velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:40-41, Marcos 14:37, Lucas 22:45-46. ¿Sigue siendo dudosa la causa de la tristeza de esta oración? Él les pide orar y velar con él para este propósito, es decir, que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ellos estaban bajo la promesa hecha por la permanencia en la fidelidad, el no ser ofendidos. Sin embargo, por la debilidad de la carne, ellos fueron ofendidos. No es, por tanto, para sí que ora o siente angustia. Es por aquellos a quienes ha exhortado a velar en oración para prevenir a que la copa del sufrimiento llegara a ser tropiezo para ellos, y prevenir que esa copa de la cual ora pueda pasar de él y pueda estar con ellos. Número 38. Y la razón al orar que esa copa pase de él, si fuera posible, es que cualquier hombre encuentra imposible sostenerse ante el temor del sufrimiento, pues para Dios en realidad nada es imposible, como el Señor mismo dice en Marcos 14:36. Para cualquier hombre es imposible sostenerse ante el temor del sufrimiento, y solamente al pasar por él su fe puede ser comprobada. Y aquí que como hombre ora por los hombres que la copa pase, pero como Dios de Dios, su voluntad está en consonancia con la voluntad del Padre. Enseña lo que quiso significar por si es posible. En sus palabras, cuando habla a Pedro y le dice: he aquí, Satanás ha pedido que seas zarandeado como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Lucas 22:31-32. La copa de la pasión del Señor iba a ser una prueba para todos ellos, y ora al Padre por Pedro para que su fe no decayera, que cuando lo negare en debilidad, por lo menos su fe le provocara la penitencia para retomar la fe que pudiera perder, pues el arrepentimiento significaría que su fe sobreviviría la angustia de una posible decepción. Número 39. El Señor estaba angustiado hasta la muerte, porque en presencia de la muerte
el terremoto, el día negro, el velo rasgado, las tumbas abiertas y la resurrección de los muertos, la fe de los discípulos necesitaría ser restablecida, la cual iba a ser sacudida por el terror del arresto nocturno, la mofa, los golpes, los esputos, la corona de espinas, la cruz a cuestas y los insultos de la pasión, pero sobre todo por la condenación a la maldición de la cruz. Sabiendo que todo esto terminaría después de su pasión, él estaba triste hasta la muerte. Sabía también que la copa no pasaría a menos que la tomara, pues dice: Padre, si esta copa no puede pasar de mí a menos que la beba, tu voluntad sea hecha. Mateo 26:42. Es decir, con la finalización de su pasión, el temor de la copa pasaría. El fin de ese temor llegaría solo cuando su pasión fuera completada y el temor destruyó. Porque después de su muerte, la roca de tropiezo de la debilidad de los discípulos sería removida por la gloria de su poder. Número 40. Por sus palabras, tu voluntad sea hecha. Él entrega a los apóstoles a la decisión de la voluntad del Padre respecto a la ofensa de la copa, es decir, su pasión. Repite su oración 3 veces. Después dice: duerman ya y descansen. Mateo 26:45. No es sin conciencia de alguna razón secreta que el que les había reprochado por dormir ahora les dice que duerman y descansen. Se nos ha transmitido en la tradición que Lucas dio el significado de este mandamiento, después que él nos ha dicho cómo Satanás había pedido sacudir a los apóstoles como trigo y cómo el Señor había exhortado a que la fe de Pedro no fallara. Agrega que el Señor oró previamente y entonces un ángel se paró junto a él para confortarlo. Y mientras el ángel estaba a su lado, oró más intensamente, de tal manera que el sudor se volvió gota de sangre. El ángel fue enviado entonces para velar a los apóstoles, y cuando el Señor fue confortado por él, para que no estuviera acongojado por ellos, dice, sin algún temor de tristeza: duerman ahora y descansen. Mateo y Marcos hacen silencio respecto del ángel y de la petición del diablo, pero después de la congoja de su alma, la reprensión de los dormilones y de la oración que pasará la copa, debe haber alguna buena razón para el mandato que sigue para los dormilones, a menos que asumamos que el que los iba a dejar y él mismo, habiendo recibido consolación del ángel, significó el abandonarlos a dormir, pronto a ser arrestados y mantenido en tribulación. Número 41. Explicación de cómo los evangelios se complementan en sus narraciones. No debemos pasar por alto el hecho de que en muchos manuscritos latinos y griegos nada se dice del ángel que vino o del sudor de sangre. Pero mientras nos privamos de decir algo, si esta es una omisión donde se desea o una interpolación donde se encuentra, pues las discordancias de las copias deja la pregunta incierta. No se animen los herejes que ahí hay alguna confirmación de la debilidad del Señor, que necesitara el consuelo de un ángel. Deben recordar que el Creador de los ángeles no necesita consuelo de sus criaturas. Incluso su consuelo debe ser explicado de la misma manera que su temor. Estaba angustiado por nosotros, es decir, por nuestra causa. También debió haber sido confortado por nosotros para nuestro provecho. Si Él se angustió por nosotros, también fue confortado por nosotros. El objeto del consuelo es el mismo que de su tristeza. Nadie diga que el sudor es causa de debilidad, pues es contrario a la naturaleza sudar sangre o algo como sangre. No fue debilidad, pues su poder revirtió la ley de la naturaleza. El sudor ensangrentado en ningún momento apoya la herejía que inventa un cuerpo aparente como la de los docetistas. Ya que su temor era respecto a nosotros y su oración para nuestro provecho, estamos forzados a la conclusión que todo esto pasó para nuestro provecho y para nuestra causa, por quienes temía y por quienes oró. Número 42. Los evangelios llenan lo que falta en el otro. Aprendemos algunas cosas de uno y otras de otros, porque todas son proclamaciones del mismo Espíritu. Así, Juan, quien especialmente nos trae las obras
de causas espirituales en el Evangelio, preserva esta oración del Señor para los apóstoles, de la cual los otros hacen silencio. Es decir, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Mientras estaba con ellos, los guardé en tu nombre. A los que me diste, los he guardado. Esa oración no fue para sí, sino para los apóstoles. Tampoco estaba angustiado por sí mismo, pues les pide que oren para no ser tentados. Tampoco el ángel es enviado para él, pues él pudo haber llamado 12,000 ángeles si quería. Y tampoco temía la muerte cuando estaba angustiado hasta la muerte. No ora para que la copa pase de él, sino que pase por él, pues para que pase él debe beberla. Pero pasar no significa simplemente dejar el lugar, sino no existir para nada, lo cual se percibe en el lenguaje de los evangelios y las epístolas. Por ejemplo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31. También el apóstol dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Y también este mundo pasará, 1 Corintios 7:31. La copa, por tanto, de la cual ora al Padre, no puede pasar a menos que la beba. Y cuando ora, pide por aquellos a quienes preservó mientras estuvo con ellos, a quienes ahora entrega al Padre para preservación. Ahora que está a punto de cumplir con el misterio de su muerte, ruega al Padre que los guarde. La presencia del ángel no tiene significado dudoso. Jesús mostró su seguridad que la oración tuvo respuesta cuando al final ordena a sus discípulos a dormir. El efecto de esta oración y la seguridad que trajo el mandato "duerman ya" es presentado por el evangelista en el curso de la pasión, cuando él dice de los apóstoles antes que escaparan de las manos de sus perseguidores, que la palabra que dijo fuera cumplida de aquellos a quienes el Padre les había dado. No he perdido ninguno. Juan 18:9. Él mismo cumple la petición de su oración y ellos están seguros ahora, pero pide que aquellos que ha preservado el Padre ahora los preserve en su nombre, y ellos son preservados, pues la fe de Pedro no faltó. Fue cobarde, pero el arrepentimiento le siguió inmediatamente. Número 43. Combina la oración del Señor en Juan, la petición del diablo en Lucas, la angustia hasta la muerte, la reprimenda contra el dormir y el mandato a dormir en Mateo y Marcos, y todas las dificultades se desvanecerán. La oración en Juan, en la cual pide al Padre por los apóstoles, explica la causa de su angustia y de la oración que la copa pase. No es de sí mismo que el Señor ora para que las angustias pasen. Él ruega al Padre preservarlos durante el tiempo de la pasión. De la misma manera, ora contra Satanás en el Evangelio de Lucas y explica la seguridad con la cual Él les permitió dormir, lo cual les acaba de prohibir. La narración de cómo los evangelios se complementan el uno al otro continúa en nuestro próximo video.